Hablamos hoy por hoy de terrorismo urbano. René, adelante. Gracias, Eli. Es que, claro, estamos todos muy asustados. ¿Cómo denominar esto que está ocurriendo? ¿Es terrorismo? ¿No es terrorismo? ¿Qué tiene que pasar para que sea calificado como terrorismo? ¿Cuáles son las implicancias internacionales? Tomando en cuenta también lo que ha dicho Trump ayer, que es que el Tren de Aragua, una organización que también actúa en Lima, en Perú, en general, por supuesto, podría ser calificada por el gobierno de Estados Unidos como una organización terrorista. Así es que ante esta emergencia hemos convocado a dos representantes de dos orillas diferentes, al congresista de Perú Libre, Américo Gonza, y a Renzo Reyardo. Él es un especialista también en seguridad ciudadana, teniente alcalde de Lima, de Renovación Popular, a quienes a ambos les damos los buenos días. Ambos son bienvenidos acá. Gracias por estar con nosotros. Gracias, René. Buenos días. Y bueno, empiezo de izquierda a derecha. ¿Qué tiene que pasar? O sea, ya hemos visto que se ha logrado un punto de quiebre antier con el tema de el atentado contra el Ministerio Público en Trujillo. Y ayer el asesinato de este periodista. ¿Qué tiene que pasar? ¿Van a tener que secuestrar niños de un colegio? ¿Qué sé yo? Que ya lo han hecho, ¿no? Que ya pasó. Que han secuestrado niños o que se han metido a colegios y han matado al director, recordarás, sí, me parece en San Juan. Ya ha pasado, pues, ya ha pasado. Bueno, que ocurre en Miraflores, va a tener que pasar. Como Tarata, como que se está voceando, tocando el tema, ¿no? Sí, la verdad que la situación es bastante compleja, difícil, dura. Creo yo que el gobierno central está perdiendo la oportunidad de ponerle un freno a la situación. Y lo digo sin ánimo de entrar en un debate político en este tema, porque finalmente, René, lo que tenemos que hacer los peruanos es poner de lado el debate político en un asunto que... ¿Se puede? Yo quisiera que se haga, y creo que ahí es donde el gobierno debe de ejercer su rol de liderazgo, la presidenta de la República. Lo del Consejo Nacional de Seguridad, ¿no? Por favor. Por ejemplo, ¿Por qué no se lleva a cabo? Por ejemplo, ¿no? Este es un foro importante que es una gran oportunidad para tomar medidas, pero medidas que realmente traigan eficiencia en los resultados, ¿no? Fíjate, yo he planteado desde hace ya un buen tiempo, desde el 8 de julio del 23, el 6 de noviembre del 24, reiteré, se lo he pedido a la Presidenta de la República para que tome medidas como, por ejemplo, crear una Secretaría de Seguridad Ciudadana o, si quieres, un Ministerio de Seguridad Ciudadana, que articule, René, y que tenga además la dependencia directa con el gobierno central, con la Presidencia de la República, que articule con todos los sectores. Porque, como te decía antes de entrar acá a pantallas, frente a cámaras, el problema de la inseguridad es multicausal y multisectorial y requiere de que todas las instituciones del Estado estén involucradas, incluidos los medios de comunicación. Pero se tienen que hacer pues cosas realmente importantes. Hemos planteado, por ejemplo, la creación de una policía municipal metropolitana, en un momento en que no tenemos contingente policial. Tú informabas hace un par de días que hay 5.000 efectivos que se ponen al servicio de la población y de pronto hay 4.500. Sí, que son retirados. Pasan al retiro. Claro. Entonces, evidentemente no estamos aportando un contingente policial importante. ¿Por qué no pensar en la policía municipal? No, claro, pero antes... Que se viene trabajando, y con esto termino, René, perdóname, sí, que se viene trabajando eficientemente en prácticamente todos los países de la región y muchos países incluso del primer mundo, ¿no? Del hemisferio norte del planeta, ¿no? Sí, claro, antes de que mi compañera también haga unas preguntas, lo que pasa es que después de escuchar a muchos expertos, estamos hablando de reforzar inteligencia, sí, claro, de cambiar el Código Penal, ojo, de regresar la detención preliminar y sobre todo de el Consejo Nacional de Seguridad del Estado. Esas son cuatro cosas que te menciono. Sí, sí, sí. Tú no las has mencionado. Sí, es que están ahí. Están propuestas en tres aspectos, y con eso termino para poder darle pase también al congresista. Fíjate, nosotros hablamos, y te digo en el documento que hemos presentado a la Presidenta de la República, está con el sello de cargo, la Presidenta sabe sobre este documento, lo he conversado con el Ministro del Interior, lo he conversado con el Ministro de Justicia, la creación de una autoridad nacional que te decía una secretaría, un ministerio. Solicitar al Congreso de la República nuevamente facultades en temas de seguridad ciudadana, y ahí está detallado lo que tú acabas de referir. Eso ya no puedo entrar en detalle porque el tiempo no nos lo va a permitir. Y también pedirle a la Presidenta de la República que ejerce liderazgo, digamos,
concreto, Y que no llame excelente notorio. pues, al ministro del Interior, ¿no? El ministro de Interior hace lo que puede. Me quiero sumar a este debate, si me lo permite. Muy buenos días a los presentes. Y qué importante lo que mencionamos de la Presidenta de la República, ese liderazgo que se necesita. Aprovechemos que está el congresista Américo Gonza, que en un momento compartió partido político con la mandataria. ¿Qué le parece la gestión? Actualmente ella está en Davos, en este foro económico, y la ciudadanía dice: ah, claro, la presidenta está en Suiza y nosotros qué, aquí con el atentado, con las extorsiones, con el sicariato. Y el gobierno ¿qué dice? Bueno, mea culpa, las cosas tal vez no las hemos hecho tan bien, vamos a mandar 100 efectivos más. Pero realmente es la respuesta de un gobierno que prácticamente está viviendo una situación de emergencia. Congresista, sus impresiones. Sí, buenos días por la invitación y el espacio que nos brinda. Mire, ahorita todo este contexto lo que está mostrándonos es el resultado de un tema estructural que yo considero que tiene dos etapas, ¿no? Que no debemos olvidar la parte preventiva también. Pero si estamos reaccionando en este momento, tenemos que poner en juego y en la práctica todos los potencialidades y recursos que tiene el Estado. Yo vengo insistiendo hace mucho tiempo con un proyecto de ley en la Comisión de Constitución para que las Fuerzas Armadas ayuden a la policía en el combate contra el crimen, que salgan a cuidar las fronteras, que salgan a patrullar junto a la Policía de los Serenos las calles de las ciudades, así como lo es en El Salvador. Yo he estado ¿Y su percepción personal? ¿La presidenta está conectada con la realidad? ¿Es coherente con sus acciones? Felicitar al ministro del Interior en medio de esta crisis, irse a Davos. ¿Qué opina usted? Obviamente que no, falta mucho, falta el liderazgo que dice el señor Reyardo. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que este problema no es de ahora. No estoy defendiendo ni al ministro ni a la presidenta, pero vamos al 2016, cuando los opinólogos que ahora están en los medios fueron los que flexibilizaron las políticas migratorias para que ingresen extranjeros sin un control, sin un filtro, que son los que dirigen las bandas criminales, los venezolanos que integran la banda de los gallegos, el Tren de Aragua. Eso hay que decirlo. Hay algunos que no les gusta porque justamente han hecho un negociado con eso. Se ha destapado el caso del señor Andrés Hurtado Chibolín, ¿no? Como él dice, dio un medios desde su programa y lo que manejaba, donde hay ONGs también que lucran con la desgracia de los peruanos, porque piden cooperación internacional para ayudar a los migrantes supuestamente, pero se llevan buena parte de esos recursos al bolsillo. Entonces aquí es un tema que tiene que tratarse de fondo, no solamente la parte reactiva, sino la preventiva y sancionar a estos responsables. Estamos presentando una moción en el Congreso que la voy a impulsar para que se determine cuál ha sido el motivo y las responsabilidades de esta gente que en el 2016 con el señor Kuczynski y sus ministros que ahora salen, los que prácticamente le abrieron la frontera del país para que ingresen más de 2 millones de... Pero usted se está centrando solamente en un grupo y este es un problema macro. Justamente el titular del Interior mostraba que serían los compadres, una agrupación nacional la que estaría detrás de esto. Y ayer hablábamos también con René el problema de la minería ilegal en Patás, René. Y René decía, claro, es que la situación está descontrolada, están atacando centrales eléctricas para que los mineros formales no puedan trabajar, René. Exacto, entonces estamos viendo cómo en Patás, o sea, el tema de las organizaciones extranjeras claramente influye. Ya dejaron escuela. Sí, pues, pero como hablábamos con el teniente alcalde Reyardo, todos los ministros del Interior son criticados antes de que llegaran los venezolanos, por si acaso, señor Gonza. Y seguirán siendo criticados. Seguirán siendo, pero digamos, apuntando, ayer escuchaba al director de la Policía Nacional del Perú, el general Sanabria, que decía, Eli, amigos, decía... Me voy a sumar aquí a tu espacio para que tengamos un debate. Sí, perfecto, perfecto. Decía, por favor, modifiquen la legislación del estado de emergencia, que es de 1933 y la policía no puede actuar porque el estado de emergencia no está diseñado para combatir la delincuencia común. ¿Qué piensa, René? A ver, es lo que yo te decía, René. Todas estas medidas, en términos generales, son buenas y son necesarias aplicarse y hay que generar el marco normativo y hay que generar también todo el plan estratégico y operativo para controlar las calles. Todo eso está muy bien, pero tiene que empezar por algo. Y cuando decimos empezar por algo, tiene que ser ejerciendo el rol de autoridad que le compete a la más alta autoridad del Estado. Punto. Ya, pero cambio legislativo. Pero pues. a eso voy. Pero esos cambios legislativos, por ejemplo, yo te hablaba de pedir delegación de facultades.
Si vamos a esperar que el Congreso, y lo hablábamos también fuera de cámaras, y yo he sido congresista, he estado 10 años en el Parlamento, se ponga de acuerdo para aprobar una ley, puede pasar pues 1 año, año y medio, 2 años de legislatura y no se va a aprobar la ley. Entonces ahí es donde se tiene que ejercer el rol de liderazgo, tener clara la hoja de ruta, saber qué se tiene que aprobar, saber qué medidas se tienen que adoptar y pedir esas facultades al Congreso una vez más, pero sabiendo que hay una serie de iniciativas que se tienen que aplicar. Fíjate, estaba haciendo un conteo muy a grosso modo de la cantidad de personas que podrían aportar en favor de la seguridad ciudadana. Hablabas de Fuerzas Armadas, serenos, miembros de las compañías de seguridad, las compañías privadas, Policía Nacional del Perú, evidentemente, juntas vecinales. Estamos hablando de un universo de 500.000 personas. Pero las intenciones son buenas, pero hablamos de criminales que están con granadas, con dinamitas, y las condiciones son diferentes. Entonces no vas a poner una junta vecinal a patrullar cuando estamos hablando de delincuentes que no les tiembla la mano para disparar. A lo que me quería referir para terminar la idea, porque justo René planteaba algo al respecto, es que se tiene que tener una hoja de ruta. Es decir, estos 500.000 pueden aportar cada uno con sus funciones, evidentemente, pero si no se tiene una hoja de ruta clara, si no se ejerce un rol de liderazgo, si no lo hace la más alta autoridad del Estado, poco o nada vamos a lograr en el avance de la lucha. De acuerdo, pero tiene que haber una igualdad de condiciones. Y cuando muchas veces las investigaciones señalan que las granadas de guerra, los explosivos que los extorsionadores dejan día a día en los mercados, a los comerciantes, a los emprendedores, salen del ejército. Hace años hicimos una cuando uno investigación. dice, ¿de qué estamos hablando, congresista Gonza? ¿Qué está sucediendo? Sí, usted tiene razón, ¿no? Un ciudadano del común no puede ir a conseguir un arma, granadas, pero los delincuentes lo tienen ahí, ¿no? Entonces tenemos que hacer la inteligencia también. Las Fuerzas Armadas, yo también sigo insistiendo, que salgan a la calle, que los serenos tengan armas. Nos faltan personal humano, está bien, pero hay que darle las herramientas a los serenos. Hay muchos que son licenciados, sí, pero las herramientas son legislativas, pues. O sea, y el director de la Policía Nacional dijo que hay que cambiar, o sea, ha explicado, debería ser convocado al Congreso, por ejemplo. Falta el liderazgo que dice Renzo Rayardo, por supuesto, ¿no? Dina Boluarte está muy lejos de ser una lideresa a la altura. Pero congresista, le tengo que hacer una pregunta. Usted votó a favor de eliminar la prisión preliminar y la fiscal de la Nación está quejándose de que los fiscales no pueden aplicar la detención preliminar para a los criminales. Y usted votó a favor de eliminarla. Nosotros también nos quejamos de la Fiscalía que no envía fiscales a la unidad de flagrancia. Yo he recibido la queja del mismo Poder Judicial que, claro, cuando no vemos un caso que es mediático, que le da pantalla a los fiscales, porque parece que los fiscales más hacen política que en vez de hacer justicia, están 50 fiscales, pero no están en la unidad de flagrancia de donde se combate la delincuencia. Lo ha dicho el mismo Poder Poder Judicial. No todos los delitos son flagrantes, pues. Por eso, usted mismo lo dice, está hablando en casos de no flagrancia. Por eso, que son la mayoría. No necesariamente. Ahora, cuando ya un sicario que mata a un transportista, yo necesito probarle que ha matado cuando está el cadáver allí. Entonces acá hay fiscales que no quieren trabajar porque están haciendo más política y que en vez de ir a investigar el crimen. Pero congresista Gonza, seamos realistas. No podemos generalizar. Hay fiscales buenos, otros no tanto, pero como personas en todas las áreas de la sociedad. Pero también hay fiscales que están realizando su trabajo y que están siendo perseguidos por agrupaciones criminales. La misma fiscal de la Nación está recibiendo amenazas a su celular y el atentado de ayer es una muestra elocuente de lo que estamos viviendo. ¿No sería importante darle ese respaldo para que también puedan hacer su trabajo? Mire, yo he impulsado una comisión para actualizar el Código Penal. Lo que usted menciona, el Código Penal está parchado tantas veces que tiene más parches que artículos originales. Como la Constitución. Lo ha observado ayer el Poder Ejecutivo. Un proyecto para una comisión lo ha observado el Ejecutivo. Ha venido observando en innumerables ocasiones proyectos que hemos impulsado nosotros. La expulsión de extranjeros, tenemos la legítima defensa, otras normas que nosotros cuando el Ejecutivo nos ha pedido delegación de facultades le hemos dado. Entonces, ahí hay que articular esfuerzos. No hay líder, pues. No hay líder. Sí, pues. Mira, yo te propongo un escenario, Renzo. Sí. Imagínate que Rafael López Aliaga es el presidente. O sea, para ir al grano. Y tú eres ministro del Interior. Imagínate ya. En los zapatos del ministro del Interior. Yo le diría a Rafael, como primer acto, y estoy seguro que lo haría porque compartimos esta iniciativa, le pediría como primer acto crear un Ministerio de Seguridad Ciudadana o una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana. Y que tenga el más alto apoyo de Rafael, si fuera el presidente. Y que coordine directamente esa secretaría para que esa secretaría articule con todos los sectores. Acabamos de hablar de Fiscalía, vamos a hablar de Poder Judicial, podemos hablar de INPE, podemos hablar de Policía Nacional,
pero todo tiene que ver con un ente que articule a todos los sectores. Porque si no, no. ¿Pero no es el Consejo Nacional de Seguridad? Es que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana se convierte en un espacio político en donde van los distintos representantes, que no siempre van las cabezas, porque requiere pues de la presencia permanente y constante, y que tome decisiones además, de la Presidenta de la República. Entonces, se genera básicamente en un espacio de no sé, de posturas políticas de las instituciones. ¿Y tú ves a Santibáñez capaz de ser el líder que necesita el Perú? Mira, yo debo decir, a pesar de que puede ser impopular, ¿no? Lo que voy a decir ahora, pero yo creo que Santibáñez hace el mayor esfuerzo para avanzar contra la criminalidad. Pero el problema no es Santibáñez. El problema es que desde el Estado, desde el gobierno central, no se está entendiendo el fenómeno de la lucha contra la criminalidad. Es un tema multisectorial más y es multicausal. Es un tema más profundo, pero también hablamos de que van a sacar a 100 colectivos potenciales de la libertad porque supuestamente tendrían nexos con el crimen organizado. Exactamente, eso lo declaró hoy día. Hay malos efectivos, hay muy buenos, como les decía, a mí no me gusta generalizar, pero hay una realidad. Hay malos efectivos que estarían operando de la mano y es ahí cuando la ciudadanía dice, ¿de qué lado están? ¿Del bien o del mal? Yo quiero hacer un ejercicio lógico básico. No ha sido un paraíso el Perú tampoco, pero esta criminalidad se ha desbordado de que hemos tenido extranjeros ilegales que han entrado sin un filtro. Todas las bandas criminales, el Tren de Aragua, los Cotos, los Lobos, los Gallegos, son dirigidos por venezolanos. Seguramente me van a decir de todo. Cuando yo expuse esto en el Congreso, me dijeron hasta xenófobo. Pero no, hagamos este ejercicio. Le vamos a decir que usted no le llama dictadura al gobierno de Maduro. Pero eso no tiene que ver sí nada. Tiene que ver, pues, ¿quién? porque la génesis de esa migración es Maduro y usted está criticando a los venezolanos que huyen de Maduro y hay una contradicción. Yo le he dicho, extranjero que viene al Perú a trabajar, a estudiar, a progresar, bienvenido sea. Los otros de qué nacionalidad sea no nos importa, son delincuentes y hay que meterlos a la cárcel. Yo quisiera ahí, permítame, Américo, dar una opinión. El problema de la inseguridad no es solamente a partir de la presencia de los venezolanos en el Perú. Yo lo debo decir con claridad. Cuando yo presidí, tú te acordarás, René, la comisión, creo que Eli estaba más chica. Gracias. Que somos de la misma acá también. Yo soy de la promoción del congresista. Cuando yo presidí. Qué bueno que nos podamos reír. Sí. Es que un debate alturado es así, tenemos diferentes posiciones. Pero lo digo para entender un poco lo que quería plantear. Cuando yo presidí esa Comisión de Seguridad Ciudadana hace varios años, no teníamos realmente la enorme presencia de venezolanos, de extranjeros en el Perú. Y era un problema. Mismo fuiste atacado. Era el principal problema que teníamos los peruanos. ¿Tú sufriste un atentado? Pero no en esa magnitud, ¿no? O sea, sí había impunidad. Y ese es el gran problema. Lo que tenemos en el Perú es una impunidad enorme. Total. Y hay mucha corrupción, Eli, tú decías, en la Policía Nacional, pero también en el Ministerio Público, también en el Poder Judicial. O sea, donde vas en el Estado, donde vas, tienes que encontrarte con situaciones que generan pago de coimas para aprobar un expediente. Hemos sido víctimas nosotros en la Municipalidad de Lima de una corrupción brutal. Hemos recibido una municipalidad, y lo digo no con ánimo de criticar a los anteriores, pero con una corrupción enquistada. Sí. No solamente en la municipalidad, en todas las municipalidades. Y que se normaliza y que las personas dicen, ¿y cuánto es? Y eso no tenemos que caer en esas tretas porque hay que contribuir a eliminarlo. Ahora, congresista Gonzo, usted se centra en los extranjeros, pero los extranjeros son solamente una arista de este problema de criminalidad y sin ir más lejos, en otros países, agrupaciones peruanas como los Pulpos hacen sus labores de extorsión. En Chile, labores, por decir algo, hacen estos ataques extorsivos. Entonces es una modalidad que muchos medios internacionales indican que proviene de aquí. Entonces no le bajemos el perfil a una situación que puede ser local y que va escalando por la impunidad. Ayer presentábamos un caso de unos jóvenes de 16 años, delincuentes, asesinos, que mataron a otra persona por un celular y quedan totalmente impunes. Entonces esa impunidad de un sistema que no funciona hace que prolifere esta criminalidad. Por supuesto. Por supuesto. Mire, yo tengo otra propuesta ahí para que los presos trabajen. Encima el Estado tiene que mantener a los delincuentes porque están a sus anchas haciendo una escuela en la cárcel, que es otro tema también, y ahí también mucha resistencia. Me dijeron en el Congreso que el trabajo forzado está prohibido.
Entonces, aquí hay mucho conservadurismo de algunos sectores que no quieren que las Fuerzas Armadas cuiden la frontera, que no salgan a patrullar, que los presos no trabajen, que no se reforme el Código Penal. Que no hay legislación, pues. Mire, con lo poco que hay no se quiere los que aplicar. saben, los que están en el campo, como el general Víctor Sanabria, director de la Policía Nacional, están denunciando que la legislación no les permite actuar. Entonces no me diga que usted propone la pena de muerte. Mire, para los criminales, violadores, sicarios, ¿mantenerlos para qué? Entonces, claro, sé que es difícil, a veces impopular. Pero están pidiendo hay que hacerlos otra cosa trabajar. antes. Hay que Es hacerlos cambiar trabajar. el estado de emergencia. Cambiar la legislación del estado de emergencia para que en pueda estas servir. condiciones no necesitamos estado de emergencia. Ya la emergencia nos ha rebasado. Y no funciona el estado de emergencia, además. Además no funciona. Que es de 1933, entre otras cosas. Por eso es que yo creo, René, y ahí le digo al congresista que creo que sería lo conveniente que el gobierno, entendiendo lo que acabas de manifestar, que dice Sanabria, el general Sanabria, y entendiendo que hay un problema en el sector penitenciario, acabas de referirte a eso, yo vengo planteando hace años, tú también eres testigo de esto, René, la utilización masiva de los grilletes electrónicos. Hay un hacinamiento brutal en los penales. ¿Qué son los penales? Los penales son centros de formación delincuencial. Pero Hoy por por favor, hoy. acabamos de presentar que el atentado supuestamente fue coordinado de la cárcel, el del Ministerio Público en Trujillo tenía celular. Y él dijo, Por eso. Tenía celular. Por eso. un intercambio. No nos estamos Él dando dijo, cuenta de eso. Me sorprende, pero en realidad si te pones a pensar, no debería sorprendernos. O sea, Pero porque no es lo legal, no pero debería ocurre suceder. todo No el debería tiempo, ser. ¿no? Ocurre todo el tiempo. No debería ser. Y eso es porque en los penales no se debería, ha hecho claro. prácticamente nada. Entonces, una medida tan sencilla como la implementación del uso de los grilletes electrónicos, por ejemplo, para los procesados, no para los sentenciados. Perdón, Renzo, me estoy acordando que hemos hecho como 3 reportajes ¿Tú te para acordarás? bloquear celulares. ¿Tú te acordarás? 3 reportajes. Hasta ¿Y ahora hace nada. cuánto tiempo? Y no Por pasa eso- nada. Por eso, René, con el modesto conocimiento que entiendo, tengo en el tema, pido que se ejerza un rol de liderazgo para que se tomen medidas. Hemos hablado de un montón de sectores, te habrás dado cuenta, pero se tienen que tomar medidas, reitero, del más alto nivel, que el Ejecutivo pida a las facultades que aprueben una serie de medidas en el tema penitenciario, en el tema todo. judicial, en el tema policial. Integral es lo que se necesita. Me gustaría compartir Integral. con ustedes y nuestros televidentes porque el QR de ATV Noticias Claro. está moviéndose. Está Las que personas quema. quieren también escucharlos A a, ver, dale con ustedes. Alberto. Vamos a empezar con Alberto, que dice, el gobierno no nos protege, no les interesa nuestra vida. No me siento seguro. siento seguro. ¿Qué dice Karina? Que salgan los militares. Cualquier día nos matan y no pasa nada. Claro, pero ¿para Ahora- qué van a salir los militares si no tienen una legislación adecuada? Alberto, ATV Noticias Matinal, buen día. ¿Terrorismo urbano o rural? Absurdo. No importa el nombre, es delincuencia criminal, extorsiva, etc. Debe importar estrategias y acciones drásticas para terminar con esto. Lo demás es retórica y demagogia. Sí, pues, absolutamente. Bueno, La gente tiene está razón indignada. los ciudadanos, ¿no? Que salgan los militares, ¿no? Pero los proyectos están ahí para la reforma de la Constitución y muchos sectores se oponen, ¿no? Sobre todo a quien le tengo mucho aprecio, nuestros colegas que son de origen militar en el Congreso, ¿no? Bueno, No están de acuerdo. Pero, por ejemplo, Renzo Reyardo los conoce. A ver, reclámale a él. Dile Bueno, tu pero. bueno, su pero. Reclámele a los él serenos su tengan pero. armas no letales. Yo no sé si, supuesto. recuerdo que en la Comisión de Justicia vino ese tema y de la Municipalidad de Lima vino una opinión en contra de que los serenos tengan armas. Entonces, No. Probablemente de otras gestiones, no, nuestra no. Entonces, los congresistas que han tenido carrera militar no están a favor de que los militares salgan. eso es lo que he visto. No están ¿Y usted a favor. les Yo ha insisto, preguntado el por mire, qué? yo estaba en los El Salvador ha y consultado? usted ve en las Eso es calles, verdad, es la verdad. calle del Salvador está el policía, el militar y el sereno patrullando las calles. En conjunto. Pero en formados para Y- ello. y en- Nuestros militares no están formados para combatir Mira, la hay que Pero estamos en capacitarlos. emergencia, René. Mire. Acá, y ahí tiene razón Américo por lo siguiente. Acá había un decreto legislativo 1095. Era un decreto legislativo que se aprobó, si no me equivoco, en una delegación de facultades. Yo estaba en el Congreso en esa época, a Alan García, que se le otorgó al gobierno de Alan García. ¿Qué cosa establecía el decreto legislativo 1095? Que los militares podían salir a apoyar el trabajo de la Policía Nacional sin declarar en estado de emergencia. Mira qué interesante era esta iniciativa. Pero como un soporte. Pero ¿sabes qué pasó? Te voy a explicar qué pasó. Que el Congreso actual, y creo que algunos militares de las distintas bancadas estuvieron detrás de la aprobación de lo que después finalmente se concretó, tiró para atrás con ese decreto legislativo 1095. O sea, decían que solamente se podía dar en estado de emergencia. O sea,
eliminaron la posibilidad de que en situaciones habituales los miembros de las Fuerzas Armadas apoyen el trabajo de la Policía Nacional, como hay en Colombia, como hay en un montón de países en la región. Solamente dijeron en estado de emergencia. ¿Por qué? Por temor, porque evidentemente también han habido malas acciones contra los militares durante muchos años, se les ha procesado injustamente, indebidamente, exageradamente. Y toman sus todo precauciones. Eso genera Entendemos. que los militares en el Congreso Sería bueno que sigamos leyendo las impresiones de nuestros televidentes. Edith dice, es lamentable saber que estamos retrocediendo. En vez de avanzar, volvemos a tener temor al salir de casa y el gobierno, bien gracias, sin hacer nada, ganando un sueldazo, mientras el pueblo, ¿qué le pasa? Muere triste, pero real. ¿Y qué sentido tiene esto? Porque es la sensación de la ciudadanía. Sobre todo si la presidenta usa Rolex, ¿no? O sea, sobre todo, hay que decirlo también, ¿no? Noami, buenos días. El gobierno solo ve por ellos mismos. El pueblo no le interesa. La delincuencia estuvo siempre en el país. ¿Sabes lo que me preocupa, Renzo? Que, tú sabes, se viene la campaña. Entonces, el que ofrezca más dictadura, más autoritarismo, así va a ganar. Pero recordemos que cuando Bukele sale en El Salvador, pagaban extorsión hasta las personas que vendían agua en las esquinas, en los semáforos. Entonces había un descontento, un hartazgo de la ciudadanía que eligen a líderes radicales. ¿Eso podría pasar aquí de cara al 2026? Desde luego que la seguridad es un factor importante. Yo siempre lo señalo, sin seguridad no hay desarrollo. El que soluciona el tema de la inseguridad soluciona buena parte del desarrollo del país. ¿Quién quiere invertir en un país que sabe que por poner su negocio tiene que pagar extorsiones? Si no puede pagar, le disparan, lo matan. Entonces, es un factor importante a tomar en cuenta en estas elecciones. Pero podría ser electo un líder radical, un Bukele. Ser, ¿no? Podría, a eso nos va a llevar este contexto. A eso pero mire, pero Bukele sería poco. No, aquí Bukele felizmente todavía no llega a... Justo hablábamos con el señor Reyardo fuera de cámaras. En el Congreso es muy difícil ponerse de acuerdo porque son diferentes grupos. Y esto nos remonta a... Salvo en eliminar la detención preliminar, ahí se ponen de acuerdo. Ahí sí se ponen de acuerdo al toque. En caso de no flagrancia. Ah, pero ahí sí se pusieron de acuerdo, no fue tan difícil, ¿no? Mire, ¿qué pasaba en Roma? Cuando había un tema de guerra, le delegaban todo el poder a una persona para que solucione ese problema. Solucionaban el problema y regresaban al mundo de la República. Acá se tiene que ser así, tiene que venir un líder que solucione el problema al graso, porque si vamos a esperar que todos estén de acuerdo, se van a oponer por cualquier cosa. ¿Como lo hizo Fujimori? Bueno, solucionó el tema del terrorismo, solucionó muchos temas. Nosotros no estamos en contra. ¿Quiere una especie de Fujimori usted? ¿Siendo No Perú libre? No así, tampoco. Hay canales democráticos. ¿Un Antauro quiere usted? Tampoco. Pero ¿sabe qué? Pero puede haber alguien con liderazgo también. Por supuesto, no necesita ser liderazgo. Pero dice para porque ser se tienen que dictador. tomar acciones radicales, a eso se refiere, porque los tintes medios al tren de no Aragua sirven. no le vamos a regalar flores, lo tenemos que vender preso. Tiene que haber liderazgo. El liderazgo es evidente. En un momento en que estamos desangrándonos, no hay. Entonces, y que ese liderazgo esté sobre todo basado en una hoja de ruta adecuada. No es tan complicado. No hay nada. Lo que tiene que hacer es dejarse asesorar y lamentablemente los últimos gobiernos, y no me refiero solamente a Dina Boluarte, los últimos gobiernos en el Perú poco o nada han hecho al respecto. Es la verdad. Sí, pero pudiéndolo hacer, teniendo casos exitosos en la región. Estamos en una situación ya que desbordó Extrema. el atentado al ministerio. Esto ya es... El asesinato a un colega. Y hubo 5 atentados con explosivos solamente el fin de semana en Trujillo. Aquí todas las noches en la edición central reportando extorsiones, granadas, que una señora con su bebé en un cochecito resultaron afectados, tiene que tener una cirugía. Entonces no hay derecho, a que los ciudadanos tengamos que salir con miedo, y esto es una escala mayor. Estamos presos en nuestra propia casa. Pero un caldo de cultivo para el radicalismo. Y en las calles ahí van a recoger las posturas radicales. ¿Cuántos partidos políticos ya hay inscritos? 30 y algo, ¿no? Más. Sí, van a ser como 50 y Cerrón habla de justicia socialista. ¿Cómo es eso? A ver. Mire, es que no hay que confundir. A ver, ¿qué es la justicia socialista? Hemos estado hablando todo este tiempo, ahorita, de lo reactivo del Estado que hace, sancionar al comité delito, pero hay que ir al fondo, lo que usted menciona, ¿no? Hay que prevenir, hay que darle trabajo a los jóvenes, hay que industrializar el país para que los jóvenes tengan un trabajo y no sean caldo de cultivo para la delincuencia.
Eso es lo que nosotros proponemos. No dejar el libre mercado que haga todo, donde el grande se coma al pequeño, sino que el Estado tiene que regular lo que en otros países hay. Por ejemplo, en Estados Unidos, que tanto les gusta mencionar a algunos, ahí el que no paga impuestos se va preso. Acá, más bien, es Pepe el Vivo, las grandes transnacionales, las grandes empresas no quieren pagar impuestos. O los mineros ilegales, ¿no? También. Yo he propuesto... No pagan nada de impuestos. Yo he propuesto un proyecto para eliminar el reinfo. ¿Para ampliar reinfo? Para eliminar el reinfo. Ah, qué interesante. No encontramos el consenso. Va a estar invitado a tener otras oportunidades para conversar estas cosas, pero para terminar, o sea, se habla de liderazgo. Yo me imaginaba pues reunidas todas las bancadas, de una especie de consejo pro país, consejo de seguridad, pro país, emergencia, ¿no? Obvio, en las emergencias no importan los colores políticos, importa tu país. No hay liderazgo, no hay nadie el CONACYT es una ¿no? brillante oportunidad para trabajar en ese aspecto, René. Y limar asperezas. Pero ¿a quién ves encabezando esto? Tiene que ser la presidenta de la República o quien la presidenta designe como el máximo representante, como el zar de la seguridad ciudadana, para que haga esa tarea. Se lo vengo pidiendo hace buen tiempo. Lo he hablado con ella, lo he hablado con los ministros. Están interesados en la propuesta en sí, pero no la ejecutan. Quedan buenas intenciones y las buenas intenciones. A eso me refiero con la falta de liderazgo. Si no ejecutas una medida en el momento adecuado, no sirve de nada. No sirve absolutamente de nada. Un placer tener este debate con ustedes, congresista Gracias. América Gonza de Perú Libre, Américo Gonza y también Renzo Reyardo, aquí de la casa y teniente Gracias, alcalde de muchas Lima. gracias. Excelente, muchas gracias René por permitirme participar. No, por favor. Gracias a No ustedes. tiene nada que agradecer, al contrario. Gracias por la invitación. a ambos. Ya, Gracias. ¿no? Nos vemos pronto. Y que se Por repita, favor. que se repita con Que se mucho gusto. repita, porque además son teorías distintas. Y debates alturados, respetuosos como debe ser. Sí, con por un supuesto. mensaje que hay que dar a la sociedad. Podemos tener diferentes opiniones, pero siempre el respeto primar. Lo que no tenemos es liderazgo. Y nos falta, pero esperemos que pronto. Muchas gracias. Gracias.